El poder de una vida de oración. Stormy Omartian. Capítulo 8. Busca el reino de Dios y sus dones. Un reino es un lugar donde gobierna un rey. El reino de Dios está donde gobierna el Rey Jesús. El reino de Dios está donde la vida gobierna la muerte. Donde el reino de la luz gobierna el reino de la oscuridad. Donde el gobierno de Dios derroca los poderes satánicos de enfermedad y destrucción. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó, destruyó todo el poder del infierno y trajo el reino de Dios a la tierra. Así que ahora no solo tenemos vida con Él por la eternidad, sino más vida en esta vida. Donde quiera que esté establecido el reino de Dios, el enemigo no puede retenernos como rehenes. Cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se refería a Jesús, el Rey de todo, quien había venido a la tierra a derrocar las fuerzas del infierno y a derrotar el poder del mal. Mateo 3:2. Jesús era el muy esperado Mesías, el libertador y el Salvador, que vino a darle esperanza, poder y vida eterna a cualquiera que lo recibiera. El reino del cielo estaba cerca porque el Rey estaba allí. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Es un reino espiritual. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Juan 18:36. Viene de Dios, que está en el cielo. También dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Eso significa que no es posible confiar en la riqueza material de este mundo en lugar de confiar en Dios, y aún así esperar entrar al reino de Dios. Jesús es el Rey del reino de Dios. El enemigo gobierna en el mundo material del dinero y del materialismo. Al enseñarles a sus discípulos el Padre Nuestro, una de las cosas que Jesús dijo que se pidiera es, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Cuando se ora, venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que establezca su gobierno dentro de nosotros, para que estemos sometidos por completo a Él. También le estamos pidiendo que establezca su reino donde estamos. Es lógico, entonces, que la voluntad de Dios se hará en la tierra de la misma manera que se hace por encima de toda duda en el cielo. El reino de Dios gobierna en cualquier parte que nosotros, los que creemos en Jesús, declaramos su gobierno. Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos es alguien que es humilde. Mateo 18, versículos 1 al 4. El reino de Dios y el reino de los cielos puede usarse de forma intercambiable. Eso significa que tenemos que estar a la espera, dispuestos a ser enseñados, libres de arrogancia y sometidos a la voluntad de Dios. Jesús dijo, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Marcos 10:15, Nueva Versión Internacional. La búsqueda del reino de Dios significa que tenemos que llegar ante Dios con humildad, sabiendo que no podemos vivir sin Él y declarar que dependemos de Él para todo. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Isaías dijo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. El requisito de una dependencia humilde en Dios aparece una y otra vez. El orgullo es el peor pecado porque lleva a la rebelión en contra de Dios. El orgullo hizo que Satanás se levantara y se rebelara en contra de Dios, lo cual llevó a su caída. Cualquiera que llega a ser orgulloso cree que puede manejar su vida sin Dios. Los que son humildes, por otro lado, reconocen que todo lo que necesitan en la vida viene del Señor. Solo los que saben que necesitan al Señor experimentarán el reino de Dios.
Jesús dijo que para ser grande en el reino de Dios, tienes que servir a los demás. Lucas 22:26. Eso también requiere de humildad. El reino de Dios es donde se encuentran los dones de Dios. En el reino de Dios hay muchos dones. La Biblia dice que toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial. Santiago 1:17. Para recibir estos dones, tenemos que buscar primero a Dios y su reino. Tenemos que entender cuáles son los dones de Dios y estar dispuestos para recibirlos. Dios quiere que valoremos sus dones lo suficiente como para buscarlo a Él a fin de obtenerlos. Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Dios tiene muchos dones, como el don de la salvación, del Espíritu Santo, de su poder, de la paz y de una mente sana, los cuales se analizan en otro capítulo. Dos de los dones más importantes que muy a menudo olvidamos son el amor y la gracia de Dios. Estos son dones que en especial debemos recordar que hay que aceptarlos cada día. Sin ellos, la vida no marcha bien. El don del amor de Dios. Uno de los mayores dones de Dios es su amor. No podemos sobrevivir de manera próspera sin Él mismo. Lo que me acercó al Señor al principio fue el amor de Dios, que percibí en los cristianos que conocía. Cuando supe que Dios nos amaba, incluso antes de que lo conociéramos, mi corazón quedó encantado. Cuando me di cuenta de que Él nos acepta como somos, pero que nos ama demasiado como para dejarnos así, me convencí. La Biblia dice: muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Salmo 32:10. El amor de Dios no es solo un sentimiento o una emoción. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando recibimos a Jesús, recibimos el amor de Dios, y nada puede cambiar eso. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Mientras más invitas a Dios a derramar su amor en tu corazón, más fluirá su amor a través de ti en dimensiones mayores y fluirá hacia otros. El don de la gracia de Dios. No podemos recibir al Señor sin que se nos extienda el regalo de la gracia de Dios. Efesios 2:8. La gracia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que, en lugar de eso, nos da las cosas buenas que no merecemos. Cuando sabemos que no tenemos algo y no podemos obtenerlo por nosotros mismos, y Dios sí nos lo da, eso es su gracia. Dios a los humildes dará gracia. Proverbios 3:34. Eso significa que las cosas buenas que nos ocurren no dependen de nuestros esfuerzos, sino de que recibamos con humildad la misericordia y la gracia de Dios. Romanos 9:16. Gracia es cuando Dios toma nuestra debilidad y manifiesta su fortaleza en nosotros. Segunda de Corintios 12:9. De esa manera, su gracia es suficiente para nosotros. Él lo hace, nosotros no. Jesús dijo que no nos preocupáramos por nada, porque Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, no dijo: no oren por eso. Dijo que buscáramos primero el reino de Dios, que es el gobierno de Dios en tu vida, y que también buscáramos sus tesoros. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:31-34. Si queremos vivir en libertad, plenitud y con verdadero éxito, que significa tener todo lo que necesitamos, debemos buscar el reino de Dios en nuestras vidas, por encima de todo lo demás.
El poder de la oración. Señor, vengo con humildad ante ti y busco tu reino y tu dominio en mi corazón y mi vida por encima de todo. Que tu reino se establezca en cualquier parte que vaya y en lo que haga. Hazme una vasija pura para que tu poder salga y proclame el gobierno del Rey Jesús, donde me hayas dado influencia para que lo haga. Gracias, Señor, por los muchos dones que me has dado. Gracias por tus dones de salvación, justificación, justicia, vida eterna y gracia. Gracias por tus dones de amor, paz y gozo. Gracias porque todos estos nunca fallarán en mi vida, porque tú eres mi Padre eterno y jamás me fallarás. Tu amor infalible es un gran consuelo para mí. Salmo 119, 76. Gracias porque nada puede separarme de tu amor. Romanos 8, 35 al 39. Gracias por tu gracia que me da mucho más de lo que merezco. Gracias, Jesús, por llevar las consecuencias de mi pecado. Gracias por darme la mente de Cristo y tu sabiduría y conocimiento de la verdad. Te pido que me enseñes todos los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Ayúdame a buscar tu reino todos los días y a vivir en los dones que me has dado, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6:13. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. El poder de la palabra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículos 19 al 21.